Las imágenes de estos hombres, los rostros magullados y crispados, hilvanando frases al dictado, impresionan al mundo. Son los primeros prisioneros de la guerra del Golfo. Los vídeos, difundidos por la cadena norteamericana CNN, revelan que los detenidos han sufrido tortura psicológica y con toda seguridad física. I think our leaders and our people have wrongly attacked the peaceful people of Iraq. El caso más patético es el de Jeffrey Saum, a quien el ejército iraquí somete a un segundo interrogatorio. We felt that Iraq has some of the best anti-aircraft systems, and our losses to these systems and from aircraft had been very great and were leading to American pilots objecting to being in this conflict. Los familiares, que ya les daban por muertos, respiran aliviados. Horas después, el alivio se convierte en angustia. Saddam ha prometido utilizar los prisioneros, que ya son 22, como escudos humanos frente a los bombardeos aliados. It makes you sad. It makes you worried about all these kids that's over there. I think this war is crazy and should never have happened. Condemn this aggression against peaceful Iraq. Whatever he said, he didn't mean it. He's nobody's more patriotic than my brother. Creo que el espectáculo en televisión de los pilotos capturados, muchos de los cuales parecían haber sufrido malos tratos, ha intensificado la reacción de repulsa de muchos norteamericanos. Es difícil no indignarse ante estas imágenes, y esto hace que la gente apoye más la guerra. Los vídeos muestran unos hombres abatidos, a menudo la sombra de sí mismos. La imagen más reveladora es la de este piloto entrevistado antes y después de ser capturado. Mientras, comienzan a llegar noticias de los primeros desaparecidos en combate. He might still be alive, and I still feel that he's alive. I still feel that he isn't dead. But if he was not alive on this earth, he's alive someplace else in heaven. George Bush y Saddam Hussein libran en sus despachos una batalla diferente, la batalla de la información. Como recordaba un senador republicano norteamericano durante la primera contienda mundial, cuando la guerra estalla, la primera víctima es la verdad. Desde el comienzo de las hostilidades, los dos bandos militares han impuesto una estricta censura de prensa. Datos como el número o la posición de las tropas son rigurosamente controlados para que no puedan ser utilizados por el enemigo. Se trata de una operación de camuflaje cuyo principal objetivo es básicamente escamotear a la opinión pública el número de bajas durante el mayor tiempo posible. En nombre de la seguridad nacional, el Pentágono ha seleccionado a un reducido grupo de periodistas que acompañan a las tropas. Están siempre vigilados por escoltas militares. El único problema de las escoltas es que son los militares quienes deciden dónde y lo que debes rodar. El periodista no tiene ninguna libertad. En cambio, las escenas que se filmaron en Vietnam no fueron tomadas por nadie que llevara escolta. Es imposible imaginar que un militar pueda llevar a un periodista a un lugar en el que los marines queman un campamento, como ocurrió en Vietnam, ni que les permitan filmar a esos niños que corrían desnudos después de que la aviación norteamericana bombardeara la zona con napalm. Estas palabras, pronunciadas poco antes de marchar al frente por el periodista de la CBS, Bob Simmons, suponían un riesgo. Simmons y su equipo de televisión, que no llevaban escolta para evitar la censura militar, se hallan perdidos, según el Pentágono, en algún lugar del desierto saudí. En Bagdad solo permanece un corresponsal de televisión, Peter Arnett, de la cadena norteamericana CNN. Arnett ha denunciado que sus crónicas son revisadas minuciosamente. A pesar de la estricta censura iraquí, sus informaciones causan un cierto malestar en el Pentágono, que acusa a Arnett de ser un instrumento de la propaganda de Bagdad.
El corresponsal de la CNN asegura que los bombardeos aliados han afectado seriamente a la población civil, un dato que el mando militar estadounidense prefiere obviar. Entre los periodistas occidentales que continúan en Bagdad figura el español Alfonso Rojo. Mientras, los devastadores bombarderos aliados continúan descargando toneladas y toneladas de bombas sobre la ciudad de Bagdad. Las columnas de humo, la acción de los radares y las alarmas han pasado a formar parte de la normalidad en la capital iraquí. Frente a las informaciones recibidas vía occidental del aspecto fantasmagórico de esta localidad, la televisión iraquí, objetivo estratégico que continúa sus emisiones, ofrece estas imágenes donde se percibe con claridad una vida cotidiana en paz, con mercados abastecidos y viandantes equilibrados. Por contraste, los dirigentes iraquíes muestran también a través de los televisores las primeras víctimas en esta urbe milenaria. Viviendas destruidas, una niña gravemente herida y los restos de una extremidad humana. La noche trae de nuevo la intensidad de los bombardeos. El cielo cambia de color. Bagdad pernocta bajo tierra. Una ciudad paralela subterránea acoge a sus habitantes y los arropa al calor de las mantas, los sacos de dormir y el hacinamiento. Son los refugios. Acompañados de linternas, estos occidentales pasean por el Hotel Al-Rashid, un pequeño islote dentro del caos donde se albergan todos los extranjeros y periodistas que habitan estos días la capital iraquí. Para matar la rutina y el aburrimiento del hotel, una partida de ajedrez, aderezada con las notas del piano que este espontáneo ha decidido tocar. Lo que ya es considerado como el mayor bombardeo aéreo de la historia comienza a tener un balance. El Departamento de Defensa norteamericano reconoce que sobreestimó el éxito inicial de los bombardeos. A pesar de las casi 18.000 salidas aéreas realizadas hasta el momento por la aviación de las fuerzas aliadas, se duda de su efectividad. Lo único constatable es la destrucción total de 2 reactores nucleares iraquíes, situados en el norte del país. Hemos conseguido detener, en gran medida, las ambiciones nucleares de Saddam Hussein. Las autoridades de Bagdad acusan a Washington de atacar objetivos civiles. Por ejemplo, dicen, los aviones norteamericanos han destruido una planta de producción de alimentos lácteos infantiles. La respuesta norteamericana es inmediata. Las instalaciones estaban destinadas a la producción de armas biológicas. Estupor y rabia le produjo al alto mando aliado reconocer el bombardeo de trampas como estas. Carros de combate a escala real, de goma hinchable. Una reproducción fidedigna que, si se le añade el manto de camuflaje encima, cumple su misión perfectamente. El engaño, la burla. Aquí, en esta fábrica situada en la localidad francesa de Lyon, es donde nacen los carros de combate hinchables utilizados por Saddam Hussein. La idea no es original, puesto que ya fueron utilizados en Normandía. Este italiano de Turín, el señor Mario Morselli, lamenta que sus imitaciones hayan ido a parar al conflicto del Pérsico. Él es el propietario de una empresa con un amplio catálogo de armamento para el simulacro, un comercio legal. A diferencia de la empresa francesa, este armamento está dotado de estructuras rígidas, carpintería metálica. La técnica del engaño es muy sencilla. Los pilotos o los misiles teledirigidos pueden ser engañados si se dota el aparato de una fuente de calor, lo que hace suponer que es el motor en funcionamiento. Fuentes aliadas dan 19 aviones iraquíes derribados hasta hoy sábado. La cifra no parece muy elevada si tenemos en cuenta la devastadora acción de los bombarderos de las fuerzas multinacionales. La aviación iraquí está oculta en unos hangares de paredes y techos blindados, capaces de resistir impactos de bombas.
La puerta está protegida por un muro de hormigón para prevenir de ataques frontales. Cada refugio puede albergar 2 aviones. Se calculan unos 300 hangares donde se esconden aproximadamente 500 aviones de combate. Este constructor portugués trabajó en la mayor base aérea de Irak, precisamente fabricando hangares búnker en bases subterráneas. Estas son las impresionantes dimensiones de las vigas de contención de los búnkers para la aviación. Y en esta otra fotografía, los gigantescos soportes para la cobertura de una pista de despegue subterránea, aprovechando el valle. La primera ofensiva aérea de Irak, desde el estallido de la contienda, tuvo lugar el pasado jueves. La conclusión fue una terrible derrota. 2 aviones que pretendían atacar los navíos de la flota aliada. El protagonista, el capitán Ayed, de las fuerzas aéreas saudíes. Él los derribó. Pero la aviación multinacional también tiene sus bajas. Hasta hoy sábado son 24 los aviones derribados y 25 los desaparecidos. La Casa Blanca declara que el líder iraquí no es un objetivo en sí mismo. Sin embargo, se considera probable la existencia de comandos especiales preparados por los servicios secretos para eliminar a este señor con bigote, de nombre Saddam Hussein. Un hombre que tiene hasta 4 dobles para evitar posibles atentados. Estos dobles han sufrido intervenciones quirúrgicas para lograr mayor parecido. Saddam Hussein busca su salvación momentánea bajo tierra, como los topos. Para ello, ordenó construir a una empresa alemana un refugio subterráneo con un coste de 14.000 millones de pesetas. Puede albergar hasta 50 personas. De hecho, despacha con el Consejo de la Revolución bajo tierra, como Hitler y Goebbels. Allí decide también el aniquilamiento de cualquier camarada incompetente, como el caso reciente de altos mandos de la Fuerza Aérea tras los fracasos en la contienda. El pasado domingo, Saddam Hussein lanzó un mensaje al mundo a través de las ondas de la televisión iraquí. El país que resiste bravamente no ha utilizado todavía todas sus fuerzas y armas, dijo en tono amenazante. Nadie debería pensar que Saddam Hussein no dispone aún de gran capacidad militar. Tenemos que asumir que Saddam quiere una guerra larga, que utilizará más Scuds, que incendiará campos petrolíferos y que provocará atentados terroristas. Uno de los objetivos del bombardeo aliado es la destrucción de la Guardia Republicana. Formada por unidades fieles al líder iraquí, llevó el peso ofensivo durante la prolongada guerra irano-iraquí. Este cuerpo de élite se concentra en fortificaciones de Kuwait y al sur de Irak. El arma que busca afanosamente a la Guardia Republicana es el nuevo y más preciso misil del mundo, el Slam, portazo, el arma más mimada del Pentágono. De alta tecnología y gran valor estratégico, la precisión del Slam es milimétrica. Pero el proyectil que trae de cabeza a las fuerzas multinacionales es el Scud. Misil obsoleto si se le compara con el Slam, pero de gran eficacia psicológica en esta guerra. El misil Scud ya se ha hecho rutinario en la ciudad saudí de Darán. Las alertas aéreas al atardecer se han transformado en norma en la principal base de las tropas norteamericanas en el Golfo. De casi medio centenar de misiles Scud lanzados por Irak, el 50% han sido destruidos por los Patriot aliados. Los iraquíes, además de Darán, atacan también la capital saudí. A lo largo de la semana, Riad ha sufrido 2 ataques de misiles Scud. Así como en principio fueron ataques tímidos, casi a cuentagotas, el último, ayer a las 19, hora peninsular española, fue una agresión salvaje. Una lluvia de misiles Scud saturó las defensas de los Patriot. 2 Scud hicieron explosión en un edificio oficial de la capital, causando gran confusión y pánico entre los ciudadanos. El resultado, un muerto. También ayer otro misil iraquí dirigido contra Israel provocó un muerto en la capital hebrea.
Es la cuarta víctima de una guerra de nervios emprendida por Saddam Hussein para intentar involucrar a Tel Aviv en el conflicto. Saddam apuesta por el desafío a Israel porque necesita ganar tiempo para allegarse a adhesiones de las naciones árabes y conseguir la hegemonía en la región. Pese al despliegue de misiles Patriot y de técnicos militares estadounidenses en territorio hebreo, los Scud se revelan capaces de atravesar la defensa antiaérea israelí. El gobierno Shamir asegura que se reserva el derecho a contraatacar, pero no precisa cuándo. Mientras falsas alarmas siembran el pánico en Adana, cunde la inquietud en la OTAN ante la posibilidad de que Turquía, miembro de la alianza, participe en la guerra. El gobierno español se pronuncia a favor de que la fuerza multinacional, y no la OTAN, acuda en ayuda de Turquía si finalmente se produce una agresión iraquí. Solidaridad con Turquía en caso que esto se produzca, pero el convencimiento de que la ayuda que hay que prestar a este país en caso que esto se produzca no debería de venir nunca de la Alianza Atlántica como tal, sino de la coalición bajo el paraguas de Naciones Unidas. Esa es nuestra posición y, por tanto, si es esa nuestra posición, es que nosotros estamos trabajando con esa hipótesis. Mientras tanto, Saddam recurre a la táctica de tierra quemada para dificultar el asalto definitivo de las tropas terrestres aliadas, fuertemente atrincheradas en la frontera kuwaití. Para desalojar a los 500.000 soldados iraquíes del Emirato invadido, ambos ejércitos se ven abocados a un sangriento cuerpo a cuerpo. El bombardeo de pozos petrolíferos y el vertido de toneladas de crudo al mar son dos argucias de esta nueva modalidad de guerra sucia. Las consecuencias ecológicas son, de momento, imprevisibles. Nadie puede aventurar tampoco cuánto tiempo se prolongará una guerra de la que quedan aún muchas batallas por librar. En el avión que le llevaba ayer de Estados Unidos a Arabia Saudí, el jefe del Pentágono Richard Cheney confirmó que la información que él y el general Colin Powell, presidente de la Junta de Jefes del Estado Mayor estadounidense, recojan en este viaje será decisiva para la batalla terrestre. Es el tercer viaje del secretario de Defensa árabe saudí desde la invasión iraquí de Kuwait el 2 de agosto. En el primero, a los pocos días de la invasión, se decidió el despliegue masivo de fuerzas estadounidenses en territorio saudí. En el segundo, a primeros de noviembre, se negoció el envío de otros 250.000 soldados estadounidenses a la zona. Con dicha medida, anunciada por el presidente Bush el 8 de noviembre, se ponía en marcha lo que más tarde se ha bautizado como la lógica de la guerra. Pocas horas antes de la llegada de Cheney a Riad, la capital saudí, el general Peter de la Villiers, jefe de las fuerzas británicas en el Golfo, consideraba ya inevitable la ofensiva terrestre. Bueno, es mi opinión personal. Creo que la guerra terrestre es inevitable. Pienso que estamos ante un hombre que utiliza la vida humana como moneda para comprar todo lo que intenta conseguir en este mundo. El general británico fue aún más lejos. Antes de que dé comienzo la gran batalla, los aliados intensificarán sus bombardeos sobre el ejército iraquí. En las 3 primeras semanas de la guerra, la fuerza multinacional asegura haber lanzado más de 50.000 ataques aéreos, con aviones y misiles, contra objetivos iraquíes. En estos ataques se han arrojado 85.000 toneladas de explosivos, el trinita tolueno equivalente a 5 bombas de Hiroshima. Una de las muchas contradicciones de esta guerra es que Irak no confirma más de 5.000 ataques aliados. Tampoco ofrece dato alguno sobre víctimas militares en sus filas. En todos sus comunicados incluye que los aliados han bombardeado zonas civiles, pero sus cifras oficiales de muertos tampoco pasan de 1.000. Los aliados también se resisten a dar cifras de muertos, aunque los portavoces franceses empiezan ya a hablar de 10.000 a 15.000 bajas iraquíes en las primeras 3 semanas de la guerra. Se cree que los iraquíes actúan así para no desmoralizar a su población. Los estadounidenses no informan de bajas porque quieren evitar lo que sus generales llaman
errores de Vietnam. Como también está prohibido transmitir fotografías o imágenes de cadáveres, los bombardeos aéreos de Irak, a pesar de ser ya los más intensos en la historia de la guerra, parecen más videojuegos de niños que un conflicto real. En una intervención por televisión la noche del jueves, el presidente francés François Mitterrand devolvía a su pueblo al escenario real del conflicto y a la inminente ofensiva terrestre. La batalla terrestre que je ne saurais fixer. La batalla terrestre parece que va a tener lugar en los próximos días. En cualquier caso, será antes de fin de mes. Es inevitable y será muy dura. Todos los movimientos militares y políticos de los últimos días anuncian que la ofensiva terrestre no va a aplazarse demasiado. De los bombardeos precisos dentro de Irak en los primeros días de la guerra, la aviación aliada ha ido concentrando sus ataques sobre las defensas terrestres del sur de Irak y de Kuwait, la Guardia Republicana sobre todo, y sus rutas de suministros. Los cañones de 406 milímetros de los acorazados Missouri y Wisconsin se han incorporado a los bombardeos de las trincheras y refugios iraquíes en Kuwait. Los mejores carros de combate aliados han ido pasando de la retaguardia a las primeras líneas del frente. La infantería aliada está equipándose con gran cantidad de bombas de combustible inflamable, una de las armas convencionales más destructivas que tienen los aliados para responder a un posible ataque con armas químicas iraquíes. Anunciando el inminente comienzo de la ofensiva terrestre, los mandos aliados tal vez intentan transmitir a Saddam Hussein un ultimátum para que se retire de Kuwait sin más derramamiento de sangre. Ayer mismo Radio Bagdad reiteraba que está preparada y que, cuando lleguen los aliados, morirán por docenas de miles. Las primeras 3 semanas del conflicto han demostrado que en Irak y en Kuwait se están librando en realidad 2 guerras diferentes. Una guerra política, la de Saddam Hussein, y una guerra militar, la de los aliados. En su guerra política, Saddam ha ido utilizando de forma gradual las principales armas a su alcance. Ha ido cumpliendo todas sus amenazas. La tortura de prisioneros, entre 12 y 20 según las cifras de ambos contendientes. El lanzamiento de misiles Scud contra Israel y Arabia Saudí, más de 60 ya. El incendio de pozos kuwaitíes de petróleo, que continúa todavía, aunque de forma mucho más selectiva. El vertido de petróleo al mar también continúa, aunque con menos intensidad que al principio de la guerra. Y atentados terroristas, unos 100 ya en 3 semanas, 20 de ellos aproximadamente con víctimas. Solo en media docena de ocasiones ha lanzado Irak incursiones terrestres. En la más importante de ellas, la segunda semana, conquistó una ciudad semiabandonada desde el comienzo de la guerra. Una ciudad saudí situada a 18 kilómetros de la frontera. Hafji se llama. La retuvieron los soldados iraquíes durante 36 horas. Perdió Irak en esta ofensiva a centenares de hombres, pero demostró una moral muy alta, capacidad ofensiva y medios para actuar de noche. También puso en evidencia su principal debilidad, la pérdida del control aéreo. Sin ningún apoyo de su aviación, la infantería y los tanques iraquíes fueron a una muerte segura. 134 aviones iraquíes, según el mando aliado, han buscado ya refugio seguro en bases iraníes. De las 4 explicaciones barajadas hasta hoy, acuerdo político irano-iraquí, evitar su destrucción en tierra, preparar un ataque por la retaguardia o sencillamente la deserción de los pilotos, el jefe de las fuerzas aliadas, el general Norman Svardkov, aseguraba ayer mismo disponer de pruebas de que algunos de los pilotos iraquíes habían desertado después de intentar matar a Saddam Hussein. Tenemos informaciones de que algunos pilotos escaparon a Irán para desertar. Sabemos que algunos de estos pilotos, antes de escapar, intentaron bombardear el Palacio Presidencial y a Saddam Hussein. Si con los ataques de misiles Scud Saddam pretendía convertir su guerra en la 5ª conflagración árabe-israelí, hasta ahora está fracasando. Israel ha aplazado su respuesta para no complicar las relaciones entre los aliados árabes y occidentales que luchan contra Irak.
Ha recibido gran cantidad de misiles antimisiles Patriot y ayuda económica, y ha reforzado su posición frente a la OLP, pero no descarta una respuesta militar si es atacada con armas no convencionales. It will be a very dangerous escalation, and I think that when it arrives, un ataque con armas químicas sería una escalada muy grave. Cuando se produzca, la coalición lo considerará así y responderá con medios nuevos y muy peligrosos para Irak. Aparte del riesgo de regionalización del conflicto, mayor cuanto más se prolongue, el mando aliado tiene otras 6 razones para lanzar la ofensiva terrestre antes de fin de mes. La meteorología, que será menos favorable a partir de marzo. Los mercados financieros y la economía occidental solo podrán superar pronto la recesión actual si la guerra termina pronto. El mundo árabe. En todo el mundo árabe crece la oposición a la intervención militar contra Irak, aunque la mayoría de los gobiernos de estos países luchan al lado de los aliados contra Saddam Hussein. La prolongación del conflicto permite a Saddam y sus seguidores multiplicar los atentados terroristas. Con el tiempo se hace más difícil mantener unida la coalición anti-iraquí. A mediados de marzo, por último, comienza el Ramadán, el mes del ayuno maometano, que puede aumentar el resentimiento árabe contra la presencia militar extranjera en el Golfo Pérsico. Sustituido el ministro de Defensa francés, las principales amenazas hoy contra la coalición anti-iraquí provienen de Jordania y de la Unión Soviética. Si Jordania interviene militarmente al lado de Saddam, Israel se vería forzada a entrar en la guerra. De ahí la gravedad de las palabras pronunciadas el pasado miércoles por la noche por el rey Hussein. Quiero hacer llegar nuestro amor y orgullo a los iraquíes porque nos están defendiendo a todos con la bandera que dice Dios es grande. Es la bandera de los árabes, la bandera del Islam. Es posible que el monarca hachemí hablara más a su mayoría palestina, claramente a favor de Irak, que a los aliados, pero la respuesta del presidente Bush no se hizo esperar. Estados Unidos está revisando ya la ayuda prevista para Jordania en 1991. Los bombardeos aliados sobre la ruta que une Irak con Jordania y la destrucción de más de 30 camiones jordanos han reducido casi a cero el comercio entre los dos países. Jordania, que recibía de Irak casi el 80% del petróleo que consumía, se encuentra así en una situación desesperada. Si Saddam se rindiera ahora, todo sería más fácil, pero pocos esperan que lo haga. Son muchos los factores que indican que la ofensiva terrestre debe comenzar pronto, pero el mando aliado está condicionado por una razón muy poderosa: reducir al mínimo el número de muertos. Objetivo más fácil de conseguir cuanto más se prolongue el debilitamiento de las defensas terrestres iraquíes. El Golfo produce víctimas que en muchas ocasiones permanecen en una semipenumbra. Este es el caso de los kurdos, un pueblo de 25 millones de personas que sobreviven desperdigados por 5 países. Muchos de ellos, miles, fueron ya masacrados por Saddam Hussein y ahora huyen hacia Turquía, un país que acoge en estos momentos a 12 millones de kurdos, asentados en la frontera entre Irak y Turquía. Intentan sobrevivir en las condiciones, pues imaginen ustedes, más adversas. Como cada mañana, este escuadrón de cazas turco se prepara para el despegue en las pistas de la base militar de Diyarbakir, capital de la región kurda turca. Estos aviones se entrenan concienzudamente para hacer frente a un ataque iraquí. La región, fronteriza con Irak, se ha convertido en un auténtico fortín
sembrada de tropas turcas, aviones norteamericanos y fuerzas de defensa antiaérea de la OTAN. Anclada en ancestrales tradiciones, la población de esta sureña porción de Turquía se ha acostumbrado a la vecindad de este sofisticado arsenal bélico. Preparada para defender su territorio, Turquía ha solicitado y obtenido de la OTAN el envío de un contingente multinacional integrado por expertos en defensa antiaérea de Holanda, Bélgica, Alemania e Italia. Estos son los misiles antimisiles Patriot desplegados por la fuerza multinacional en la base aérea de Diyarbakir, al sureste de Turquía. Los Patriot no actúan en este caso solos, sino integrados en un sistema de defensa antiaéreo con otros misiles, los Hawk, aportados y manejados por un contingente de tropas holandesas destacado en Diyarbakir. Cualquier ofensiva iraquí con misiles Scud, cuyas lanzaderas móviles han sido colocadas en algún punto al otro lado de la frontera, será respondido e interceptado inmediatamente por estos misiles tierra-aire. Los Patriot y los radares, ocultos bajo lonas de camuflaje, se han hecho ya familiares para los habitantes de Diyarbakir, que desde sus casas pueden divisar el siniestro perfil de estas baterías de antimisiles. La base está prácticamente incrustada en la ciudad, pero el acceso a los emplazamientos militares está rigurosamente vedado. Mientras el ejército turco, asistido por la OTAN, completa minuciosamente la urdimbre tejida para defenderse frente a Irak, los habitantes de esta región, mayoritariamente kurda, observan inquietos el incesante trasiego de los bombarderos norteamericanos. Cada madrugada, los cazas estadounidenses, con los vientres repletos de una carga letal, salen de la base turca de Incirlik para bombardear las provincias de Mosul y Kirkuk, donde moran los kurdos iraquíes. Atrapados entre los ejércitos de los dos países, los kurdos aguardan, medrosos, el desenlace de la guerra. Este pueblo legendario, descendiente de los medos, habita en el Kurdistán, un amplio territorio diseminado entre Irán, Irak, Turquía, Siria y la URSS. Bañado por el Tigris y el Éufrates, el Kurdistán es una maraña de macizos montañosos salpicados de aldeas que se dedican fundamentalmente al pastoreo de ovejas y cabras. Los 25 millones de kurdos tienen una lengua propia, de origen indoeuropeo y una religión común, la islámica sunita. Salvo un paréntesis, en 1946 los kurdos han soportado diversas ocupaciones. Desde hace siglos, este pueblo acaricia el sueño de un Estado propio. Esta se restablece de las heridas provocadas por armas químicas durante un bombardeo iraquí de asentamientos kurdos. Perseguidos y humillados por los diversos gobiernos de la región, los kurdos han sido especialmente hostigados por Saddam Hussein. En 1988, la aviación iraquí arrasó varias poblaciones kurdas. Los gases se cebaron especialmente en Halabja, convertida en una aldea fantasma con miles de cadáveres abrasados de hombres, mujeres y niños. Al menos 100.000 kurdos iraquíes cruzaron entonces aterrados la frontera turca. Después del bombardeo con armas químicas, conseguimos llevar a Turquía a los que tenían heridas más leves, pero muchos murieron por el camino. Les abandonamos bajo el sol o enterrados en la nieve. Íbamos a pie, a través de las montañas. No teníamos asistencia médica ni ambulancias. Fue dramático. Hoy viven hacinados en campos de refugiados en el Kurdistán turco. Sus condiciones de vida son miserables y desde que estalló la guerra tienen muy limitada la libertad de movimiento. Las autoridades turcas han prohibido terminantemente a la prensa penetrar en estos campos. معاملته حكمتي طبعا أمن كامبي
tenemos ninguna libertad para entrar o salir de los campos. La policía controla todos nuestros movimientos. Es casi como una prisión. La vida allí es dura. Varias familias comparten cada vivienda y es normal que 20 personas se apiñen en habitaciones de apenas 12 metros cuadrados. Nuestra situación es muy mala. Durante años, Saddam Hussein extirpó el problema del separatismo kurdo con matanzas y deportaciones masivas. Esta política provocó un éxodo de kurdo-iraquíes hacia la frontera turca, agravado después de la invasión de Kuwait y del estallido de la guerra. Entre los fugitivos, actualmente alojados en diversas residencias habilitadas por el gobierno turco, figuran varios desertores del ejército de Saddam. Abandoné Kuwait en diciembre. Los soldados mueren de hambre y sed en Arabia. Empieza a haber malestar en el ejército. Tampoco el pueblo desea la guerra ni apoya a Saddam. Jamás volveré a Irak. Las condiciones de estas residencias turcas, donde los refugiados son mantenidos bajo custodia oficial mientras se prolonga el conflicto, han abierto los ojos de muchos de estos fugitivos sobre la realidad kurda en Turquía. Solo deseo preguntar una cosa. ¿Por qué estamos aquí? No somos asesinos. Esto es como una cárcel. Somos seres humanos. ¿Por qué nos privan de libertad? No queremos la guerra. Ansiamos vivir en paz. El Kurdistán es la zona más deprimida de Turquía. Su difícil orografía, con picos nevados de más de 3.000 metros de altura, apenas deja espacios fértiles para el cultivo. Esta pobreza contrasta con el rico subsuelo del Kurdistán iraquí, atravesado por importantes yacimientos mineros y petrolíferos. Esta imponente bolsa de crudo explica las viejas aspiraciones de Turquía de recuperar las provincias kurdas del norte de Irak, Mosul y Kirkuk, antiguas posesiones del Imperio Otomano cedidas por los británicos a Bagdad en 1926. En estas provincias se concentra el 75% de las reservas de petróleo de Irak, un bocado que los turcos podrían ambicionar, pero que otros países de la región como Irán no estarían dispuestos a ceder. Déjeme que le diga claramente una cosa. Turquía no busca compensaciones. Respetamos las fronteras actuales. No reivindicamos ninguna parte de Irak. Queremos conservar intacta su geografía. Lo único que no admitiríamos sería la creación de un Estado kurdo independiente al norte de Irak. Es la única condición, y creo que ni Irán ni Siria admitirían una solución de este tipo. El presidente Özal utiliza la crisis del Golfo como una crisis del régimen de Turquía. Se ha arrogado poderes excepcionales que institucionalmente no le corresponden. Tiene el poder del Parlamento y del gobierno en sus manos. Mientras Turquía camina hacia una democracia, Özal pretende un sistema más presidencialista. Esto causa serias desconfianzas entre la población. Pero no creo que Özal o el gobierno tengan ambiciones territoriales sobre Irak. Eso podría provocar problemas con los países de su entorno. Las especulaciones sobre un nuevo mapa de Irak al final de la guerra expolian las ambiciones nacionalistas de los kurdos, confiados en obtener alguna ventaja política de la derrota de su enconado adversario Saddam Hussein. La guerra no ha hecho sino agravar la situación de los kurdos en Turquía. El impresionante despliegue militar en las provincias fronterizas no solo obedece al objetivo de defenderse frente a Irak. El temor a un rebrote de la actividad guerrillera del Partido de los Trabajadores de Kurdistán, o PKK, brazo armado del Frente de Liberación Kurdo, ha llevado al gobierno a extremar la presión sobre las poblaciones de la zona. Este equipo de informe semanal tuvo acceso con una cámara oculta a uno de los juicios que se producen a diario contra presuntos miembros o colaboradores del PKK. Estos hombres han sido arrestados durante alguna de las múltiples escaramuzas entre el ejército y la guerrilla.
Según fuentes del Frente de Liberación Kurdo, actualmente hay movilizados en la región unos 50.000 guerrilleros, pero esta cifra podría ascender a 500.000 de hombres en caso de una confrontación a gran escala. Varios de estos procesados han sido acusados de pertenecer al PKK y de haber participado en algún enfrentamiento armado con el ejército. La condena podría ser la pena capital, aunque en Turquía no se ejecuta ninguna sentencia de muerte desde 1984. Como mínimo, estos hombres permanecerán en prisión 10 años por haber colaborado con la guerrilla. La tortura es un hecho sistemático en las cárceles. La represión es especialmente virulenta con los kurdos. La política del Estado turco ignora totalmente la identidad nacional del pueblo kurdo. El uso de la lengua, aunque permitido ahora en la calle, sigue prohibido en la administración y en los centros docentes. Mi hijo entró en la guerrilla hace 3 meses. Lo hizo por razones políticas, porque creía en la lucha nacionalista. Yo tenía miedo, por eso le entregué a las autoridades. Según ha denunciado el Frente de Liberación Kurdo, los cazas turcos que se entrenan a diario para la defensa frente a Irak podrían haber bombardeado en las últimas semanas las posiciones de la guerrilla en los montes de Darakaj, Kudi y Koteye Sertan. Estas instantáneas cedidas a este equipo de televisión por el Frente de Liberación muestran algunos restos del fuselaje de los aviones turcos semienterrados bajo la intensa nevada que estos días ha cubierto Turquía. El terror a la guerra y la irrupción del ejército en la región, que podría haber desplazado unos 200.000 soldados, han provocado un éxodo masivo de los kurdos hacia otras zonas del país. Según ha denunciado el alcalde de Diyarbakir, el gobierno no ha repartido máscaras y equipos entre la población civil para defenderse frente al arsenal químico de Saddam. No tenemos ninguna posibilidad de repartir entre la población civil máscaras para hacer frente a un ataque químico o bacteriológico. Esas medidas dependen del gobierno central y de sus representantes en las provincias, es decir, los gobernadores. Solamente disponemos de 80 máscaras para el personal del municipio. La población puede adquirirlas por su cuenta, pero resultan muy caras. En estas circunstancias, la vida cotidiana de los kurdos en la línea fronteriza se ha convertido en una pesadilla. Los habitantes de esta aldea de nómadas, que en invierno bajan de las montañas para asentarse en los poblados, se han acostumbrado a convivir con el estruendo de los bombarderos turcos y norteamericanos. Sus condiciones de vida son infrahumanas. Carecen de agua corriente y electricidad y comparten la jaima entre varias familias. Tampoco reciben asistencia médica adecuada. El hijo de Azad convalece de una grave operación intestinal, atendido solo por sus padres y hermanos. Vivimos como nuestros antepasados, pero ya no soportamos esta situación. Ni siquiera tenemos protección frente a la guerra. Tenemos miedo a una agresión química contra la que no podríamos defendernos. Miles de personas han evacuado la región, pero nosotros no tenemos dinero para escapar de la guerra. El funcionamiento tribal y las divisiones entre las distintas guerrillas nacionalistas han sido hasta ahora el peor enemigo del Kurdistán. Víctimas de una tragedia histórica, los kurdos podrían obtener de Irak y Turquía alguna concesión, un grado más de autonomía. Pero nadie, ni los propios kurdos, cree en el sueño imposible del Kurdistán, un estado independiente para después de la guerra. La guerra, pues ayer durante breves horas el mundo vivió la ilusión del fin de esa guerra del Golfo. Irak hacía pública su disposición para tratar la resolución de la ONU que exige la retirada incondicional de Kuwait, pero el anuncio añadía un paquete de condiciones inaceptables para los gobiernos aliados. Sin embargo, este gesto ha sido valorado por los analistas como un signo de debilidad. Por primera vez, el gobierno de Bagdad hablaba de retirada del Emirato. Irak está dispuesto a discutir la resolución 660 del Consejo de Seguridad como solución justa y política, incluyendo la retirada.
Después de analizar y leer la declaración de Bagdad en su totalidad, no encuentro nada nuevo. Es un engaño. Se añaden nuevas demandas y lo siento mucho por el pueblo de Irak y lo siento por las familias de este país que probablemente se sintieron como yo esta mañana. Cuando al ver la televisión pensé que realmente podíamos estar ante una auténtica tentativa de paz. Pero no es el caso y nosotros continuaremos. Perseguiremos nuestros objetivos con honor y decencia y no fallaremos. Ayer, el mundo vivió durante unas horas con la esperanza del fin de la guerra. Al filo del mediodía, las noticias transmitían la disposición de Irak de retirar sus tropas de Kuwait. Una ilusión que se desvaneció rápidamente. Saddam Hussein no renunciaba al emirato ocupado sin condiciones, y esas condiciones eran consideradas inaceptables por Estados Unidos y los gobiernos aliados. El comunicado del Consejo de la Revolución iraquí sacudía las calles de Bagdad. Los iraquíes, pegados al transistor, escucharon el anuncio oficial en el que por primera vez Irak admitía que se podía retirar de Kuwait. El silencio se transformaba en júbilo. Los iraquíes y la respuesta aliada. El mensaje oficial exige la retirada de Israel de los territorios árabes ocupados y el regreso de todas las tropas extranjeras desplazadas hasta Oriente Próximo. Son las mismas condiciones que Saddam Hussein había expuesto el 12 de agosto, 10 días después de la invasión de Kuwait. Pero ahora el comunicado iraquí añadía otras: financiación de la reconstrucción de Irak, cancelación de la deuda externa contraída con los países de la coalición aliada y el no retorno de la dinastía al-Sabat que reinaba en Kuwait. La invocación iraquí a la resolución 660 de las Naciones Unidas había abierto una puerta a la esperanza, pero Bagdad hace caso omiso de que el mismo texto exige su retirada inmediata y sin condiciones de Kuwait. Y así plantea una lista de exigencias para aceptar una retirada que debe ser incondicional. El rechazo aliado es inmediato. Para Estados Unidos, todo sigue igual. La declaración de Irak no solo estaba llena de condiciones antiguas e inaceptables, sino que Saddam Hussein ha añadido varias condiciones nuevas. Hemos estado en contacto con miembros de la coalición y ellos reconocen que no hay nada nuevo, con la posible excepción de que por primera vez se reconoce que Irak debe retirarse de Kuwait. Déjeme decirle una vez más, debe retirarse sin condiciones. Deben cumplirse íntegramente todas las resoluciones del Consejo de Seguridad y no deben mezclarse con otros problemas del área. Y los legítimos gobernantes de Kuwait deben volver a Kuwait. Londres tampoco titubea. El primer ministro del país europeo más comprometido con la guerra, John Major, tacha de falsa y engañosa la oferta iraquí. En las capitales europeas, tras la sorpresa inicial, reina el escepticismo y la decepción. Francia y Alemania se suman al rechazo del plan iraquí. En una rueda de prensa conjunta, el presidente François Mitterrand y el canciller Helmut Kohl juzgan irrealizable e incompatible con la resolución de la ONU el plan de Saddam Hussein. En Madrid, Felipe González lo acoge con precaución y cautela. El presidente del gobierno insiste en el riguroso cumplimiento del mandato de Naciones Unidas. La información que teníamos ya en los dos últimos días por algunas de los movimientos diplomáticos que se venían produciendo, pues nos hacían pensar que tal vez una de las hipótesis fuera en el último momento y ante la inminencia de una acción por tierra, se podría producir una reacción de esta naturaleza, pero yo creo que no debemos trabajar sobre hipótesis que no se confirmen. Por tanto, hay que tener la paciencia de esperar la confirmación y, naturalmente, mientras tanto, mantener la cohesión de todas las fuerzas de la coalición internacional. Los países árabes que integran el frente anti-iraquí cierran filas con la posición aliada. Desde el Cairo, los representantes de los Emiratos, Siria y Egipto, en el marco del Consejo de Cooperación del Golfo, son tajantes. Irak
debe salir de Kuwait sin regatear. Otros países dan la bienvenida a la iniciativa iraquí. Para Jordania, Libia y la OLP es un paso hacia la paz. Cientos de jordanos recorren las calles de Amán en apoyo a Saddam Hussein. Sus exigencias, dicen, están justificadas. Moscú recibe con moderada satisfacción la oferta de Saddam Hussein. Un prudente optimismo que comparte con Irán, cuyo ministro de Asuntos Exteriores, Ali Akbar Velayati, se encontraba ayer en la capital soviética. Un encuentro que forma parte de la intensa ofensiva diplomática lanzada por Gorbachov para detener la guerra en el Golfo. Su enviado especial a Bagdad, Primakov, se entrevistaba el pasado martes con Saddam Hussein para presentarle el plan de paz soviético, cuyos detalles se mantienen en secreto. Primakov ya vislumbró entonces un indicio de cambio en la hasta ahora inflexible posición iraquí. Esta mediación ha convertido a la diplomacia soviética en el interlocutor privilegiado para buscar una salida pacífica al conflicto. Moscú es este fin de semana el escenario de un diálogo a tres bandas, con los ministros de Asuntos Exteriores de la Troika Comunitaria integrada por Italia, Luxemburgo y Holanda, y con el ministro de Asuntos Exteriores iraquí, Tariq Aziz, a quien se espera con impaciencia. Saddam Hussein ha lanzado su oferta de paz en un momento en el que la comunidad internacional todavía se encuentra bajo el impacto de la muerte de cientos de civiles provocada por el bombardeo de un refugio en Bagdad. Las imágenes de los cadáveres de las mujeres y los niños iraquíes estremecieron al mundo. El mando aliado acusó a Saddam Hussein de utilizar a su pueblo como escudo humano para proteger objetivos militares de los ataques aéreos. Pero para algunos de los gobiernos de la fuerza multinacional resultó difícil permanecer ajenos a esa tragedia. El presidente español Felipe González no dudó en pedir el cese de los bombardeos aliados sobre poblaciones civiles, alejadas del teatro de operaciones. Una petición que ha encontrado el respaldo de Italia y Bélgica y que ha tenido una amplia repercusión internacional. Pero, aseguró González, España tendrá su apoyo logístico a la coalición multinacional. La decisión era la decisión de no afectar a la población civil, por consiguiente, partiendo de esa afirmación y de esa voluntad de todas las fuerzas de la coalición, nosotros veíamos lógico y coherente que se esclarecieran los hechos. Es más, aprovechar esta circunstancia para que la Cruz Roja Internacional pueda operar en Irak, cosa a la que se niegan las autoridades iraquíes, nos parecía un elemento de extraordinaria trascendencia. Nos darían una información fiable, no controlada sesgadamente por los responsables iraquíes, y nos permitirían también que la Cruz Roja cumpliera con la Convención de Ginebra, y así lo hice saber en el conocimiento de la situación de los prisioneros de guerra en la región. Por tanto, junto a eso he insistido en la carta, para que no quedara la menor duda, que la posición de apoyo logístico del gobierno español y la posición de participación en el nivel definido se mantendría hasta que culminara el conflicto y, por consiguiente, hasta que se restaurara la paz y la seguridad internacionales. Esa posición la reitero hoy, para que no haya dudas. Mientras, la guerra continúa. Las operaciones militares han seguido al ritmo de días anteriores. Los aviones aliados han bombardeado los campos de minas sembrados por Irak en el Emirato ocupado. Se trata de otro paso encaminado a preparar la batalla terrestre. Nuevas técnicas y equipos militares han sido ya ensayados para el asalto definitivo contra las tropas de Saddam Hussein. Una ofensiva que el líder iraquí podría haber intentado retrasar con su anuncio de una retirada condicionada de Kuwait. Una treta para ganar tiempo y reorganizar sus castigadas tropas y afrontar lo que él mismo ha llamado la madre de todas las batallas. El mensaje iraquí buscaría al mismo tiempo quebrar la cohesión de los países aliados y alimentar su campaña política en el mundo árabe. Son algunas de las hipótesis barajadas por los analistas que tampoco descartan que Saddam Hussein quiera llegar a un acuerdo que le permita abandonar Kuwait sin humillación, porque entiende que no puede ganar. El frente diplomático sigue abierto. En Moscú, pero también en Nueva York, donde el Consejo de Seguridad de la ONU evalúa a puerta cerrada desde el pasado jueves el desarrollo de la guerra. Una guerra que por unas horas el mundo creyó que podía acabarse. Un espejismo de falsas esperanzas de paz que duró solo unos momentos. Porque hasta que Saddam Hussein
acepte retirarse del emirato que se anexionó, dijo, para toda la eternidad, la